Buenos días. Egonone. That's all I know. Ana is going to be my voice today. Yo voy a ser su voz hoy. I want to thank Aspas for the honor of being invited to speak today. Yo quería agradecer a Aspas por la honra que es estar aquí y hablar hoy. I have heard much from my colleagues in Portugal about what is happening in Spain. Yo tengo escuchado mucho de lo que está pasando en España a través de mis compañeros en Portugal. That there are many people lighting the way. Que hay mucha gente que está iluminando el camino con las tocas. Aspas. Aspas. Plena inclusión. Plena inclusión. Marga in Valencia. Marga en Valencia. I am so excited to be here. Y por eso estoy muy excitada de estar aquí hoy. So the first thing I would like you to do La primera cosa que os voy a pedir que hagan is to take a piece of paper from your packet es que saquen un papel de vuestra pasta and write family in the center. y que escriban familia en el centro. So, the family. Y cada vez que ustedes escuchen un profesional herindo a la familia, Tear a piece of paper. van a rasgar un pedazo del papel. Okay? ¿Okay? Miguel nació a 29 de abril. Inmediatamente podemos ver que él era un niño, un bebé, que no respondía a nada y hipotónico. Fue un tiempo horrible, que nada tuvo que ver con el nacimiento de mi hija, de mi otra hija. Todas las enfermeras nos dejaban solos la mayor parte del tiempo y continuamente cerraban la puerta del cuarto, de la habitación. Por nuestra insistencia, un geneticista vino a ver a Miguel en el día siguiente. Él pidió un TAC, un ultrasón y análisis al sangre y dícenos que teníamos que esperar una semana por los resultados. Nuestro pediatra nos dijo a mi hermana que ella, la pediatra, trabajaba con niños con discapacidad y que esperaba que Miguel no fuera un niño con discapacidad. Supimos la semana siguiente que Miguel tenía síndrome de Prader-Willi. El principal problema de Miguel era la alimentación. Tal como los otros niños con este síndrome, el bajo tono muscular interfería con la succión y la deglutición. Nuestro pediatra nos dijo que estaba bien, porque los niños con este síndrome tienen un problema con comer en demasía. Ella también nos dijo que no era necesaria una intervención precoz hasta que él fuese un poco mayor. Cambiamos de pediatra para un que era padre de un niño con discapacidad. Iniciamos la atención temprana. Después de una pequeña conversa con alguien del equipo de atención temprana, un paquete enorme de materiales nos ha sido enviado por correo para rellenarnos. Ni yo ni mi marido conseguíamos hacerlo, entonces esperamos por la visita de alguien del equipo. Después firmé y rellené cerca de 10 formularios. Y el profesional de atención temprana marcó evaluaciones para sabermos si Miguel podía conseguir apoyo de atención temprana. La evaluación de la atención temprana ha sido hecha por 2 profesionales. Uno de ellos llegó a horas, pero tuvimos que esperar cerca de media hora por el otro profesional. Ambos expresaban preocupaciones acerca de la falta de responsabilidad de Miguel y por su lento desarrollo.
Habláronme de una residencia para adultos con Prader-Willi, para cuando Miguel fuese mayor. Esperamos una semana antes de recibir los relatorios. Los relatorios eran muy negativos y listaban todo lo que Miguel no podía hacer. Quer yo, quer mi marido lloramos al leer los relatorios. Después vino la reunión con el equipo para desarrollar el plan. Yo tuve que insistir que dejaran a mi hermana y a mi madre pudiesen estar presentes en la reunión. La reunión empezó con la lectura de los relatorios. Cuando me pidieron mi opinión, yo pregunté cómo era que estos relatorios solo describían cosas negativas de mi hijo y nada de positivo o de esperanzoso acerca de Miguel. El profesional contestó que estaban apenas haciendo su trabajo y a documentar las necesidades de Miguel. Después preguntaronme qué quería para Miguel y para nuestra familia. Yo les dije que quería que él aprendiese las cosas que todos los bebés aprenden, como rolar, tomar el biberón, sentarse. El equipo recomendó que cada semana teníamos que trabajar con la fisioterapeuta, la especialista de alimentación y la educadora especializada. Yo les dije que eso era demasiado para nuestra familia, porque yo quería voltar a una rutina normal con mi hija, Miguel, y conmigo propia. También estaba intentando voltar a trabajar a medio tiempo. La equipa repetía que todos esos servicios serían buenos para nosotros. Yo pregunté si tenía implicaciones negativas para Miguel si él no hiciera todas esas terapias. Después empecé a llorar, porque claro que yo quería el mejor para Miguel, pero probablemente el equipo no estaba a pensar nisso para mí. Al salir, un miembro de la equipa preguntó a mi hermana qué era lo que yo hacía. Mi hermana le dije que yo era una educadora especializada y tenía un maestrado en educación especial. El profesional dijo que no hacía ni idea que yo era una educadora especial. Ahora el equipo recomendó que fuéramos a buscar una terapeuta ocupacional también. Después la terapeuta ocupacional evaluó a Miguel y nos llamó diciendo que había hecho un error porque pensaba que Miguel era un bebé prematuro y que tenía un desarrollo de 6 meses, pero ella verificó que él tenía un desarrollo de 2 meses. La terapeuta ocupacional preguntó si yo estaba preocupada con esto. Y yo le dije que no, porque yo pensaba que Miguel estaba haciendo bien, estaba yendo bien. Miguel ahora tiene todos los servicios de muchas personas, muchas veces por semana. Y mismo así, viendo todas esas personas, eso es muy estresante para la familia. Pero yo tengo que ir haciendo lo que me piden para que piensen que soy una buena madre. There's not much left of the family after the professional's finished. Hold up what you have left. Seguren lo que tiene, no ha restado mucho no ha restado mucho de la familia después de la historia. So families can get hurt if we're not careful in how we support them in early intervention. Las familias pueden salir maguadas en este proceso si nosotros profesionales no tenemos cuidado cómo las tratamos. In the United States, our professional organization is the Division for Early Childhood. En Estados Unidos, la organización profesional de profesionales de atención temprana es la Division of Early Childhood, DEC. And we have spent a lot of time looking at the science in early childhood intervention. Y pasamos mucho tiempo mirando la evidencia científica. And I was very fortunate. It was an honor because I was on the team looking at the family practices.
Y yo también hice parte de uno de los investigadores que revisaron las cosas de la familia, la componente de la familia. And we read lots and lots of research. Y nosotros tuvimos que leer muchísima investigación. And our final set of practices fell into 3 themes. Y la revisión final de esta literatura determinamos estos 3 temas. Family and professional collaboration, La colaboración, familias profesionales, relational and participatory practices, prácticas relacionais y participativas, family capacity building practices. y prácticas que capacitan las familias. And here is one way of looking at everything we do in early intervention. Y aquí hay una forma de ver todo lo que nosotros hacemos en atención temprana: Assessment, transition, evaluación, transición, environment, contextos, intervention, intervención, teaming, equipa, trabajo en equipa and family practices. y prácticas con la familia. And by doing these types of practices, we hope that we will have positive child and family outcomes. Y haciendo todo esto, nosotros esperamos que los resultados son resultados positivos para la familia y para el niño o la niña. But what the science shows is that if we look at family-centered practices as like a funnel, Pero lo que la ciencia nos dice, la investigación nos dice, es que si miramos a la atención temprana como con un funnel, not as something separate, but as the funnel, no como algo separado, las prácticas centradas en la familia, no como algo separado, pero como un funnel, that leads to even greater child and family outcomes. eso nos va a llevar a mejores resultados para el niño y para la familia. So family-centered practices are not something separate. Y entonces las prácticas centradas en familia no son algo separado, They're part of everything we do in early intervention. hacen parte de todo lo que hacemos en atención temprana. So one of the things that we did in the United States was come up with very flowery statements about family practices and all the practices. Una de las cosas que nos hacemos en Estados Unidos fue llegar a Big, very sophisticated and complex sentences. Llegamos a afirmaciones muy complejas sobre las prácticas, Big words, palabras muy grandes, blah, 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 blah. hablar. No one knows what those words mean in real life. Y ninguém sabe lo que significan esas palabras en la vida real. So to do these practices, I think we need to just remember what we learned as children. Y para hacer estas prácticas, Merlin piensa que solo tenemos que acordarnos de lo que nosotros aprendimos cuando éramos niños. Some very simple rules based on a book by Robert Fulghum. Algunas reglas muy simples basadas en un libro de Robert Fulghum. And so let's learn some rules about family and professional collaboration. Y por eso vamos ahora a aprender algunas reglas sobre la colaboración familias profesionales. Don't hit families. No batas, no pegues a las familias. You heard in the story of Michael that professionals hit families many times. En la historia de Miguel escucharon que los profesionales pegan a las familias muchas veces. So we hurt families a lot with our words, Nosotros podemos magoar mucho a las familias con nuestras palabras, with our attitudes, con nuestras actitudes, with our actions. con nuestras acciones. Play fair. Haga un juego justo, limpio. Okay? When families enter early intervention, it's a new world for them. Cuando las familias entran en la atención temprana es un mundo nuevo para ellos. It's a new set of rules. Es como un nuevo conjunto de reglas. And I am reminded of this every time I come to Portugal Y yo siempre me acuerdo de esto cuando vengo a Portugal and Spain, y a España, where I don't speak Spanish at all, cuando yo no hablo español and my Portuguese is better, y mi portugués es un poquito mejor, but often I am sitting in a group of people. pero muchas veces estoy sentada en un grupo de personas.
I don't understand a word that they're saying, no entiendo nada de lo que están diciendo and I just sit there and smile y me siento y me sonrío and nod my head, y hago así con la cabeza. and I think that must be what it is like for families. Y yo imagino que eso será muchas veces lo que las familias pasan cuando están con profesionales. Okay, wash your hands before you eat. Lava las manos antes de comer. That means to get rid of our assumptions, our judgments about families. Y esto significa limpiarnos todos los presupuestos, las ideas hechas que tenemos acerca de las familias cuando estamos con ellas. To stop using words like resistant, Parar de usar palabras como resistentes, las familias son resistentes, or unmotivated, o desmotivadas, or unrealistic. o no realistas. Clean up your own mess. Limpa la basura que haces. So, in this way, we need to stop using practices that don't work. ¿Ves? Stop using practices that don't work. Okay. Parar de usar prácticas que no funcionan. Stop pretending to know when you don't. Parar de pretender que sabemos todo cuando muchas veces no sabemos. Okay. Let's go on to the relational and participatory practices. Vamos a pasar ahora a las prácticas relacionais y participativas. And we have 2 slides on relational practices, Y tenemos 2 slides en prácticas relacionales which Anna will talk about later. que yo voy a hablar un poco más en mi parte. These are the practices about building relationships. Y estas son las prácticas donde construimos las relaciones. This is a picture from a traditional book that we used to use in the United States to teach reading. Este es un libro que en Estados Unidos nosotros hace muchos años que utilizamos para enseñar a los niños a leer. And it had lots of repetition. Y tiene muchas repeticiones. So, look, Sally, look. Dice, mira, Sally, mira. Look, look, look. Y repite, mira, mira, mira. So, Robert Fulghum asks us to remember what we call these Dick and Jane books. Y Robert Fulghum nos dice que tenemos que recordar estas frases del libro de Dick and Jane. To really look. Para estarnos atentos, mirarnos con atención. To try to understand the world as the family sees it. Intentarnos ver el mundo como la familia lo ve. To be a witness to their story. Ser un testigo de la familia, de cómo la familia ve el mundo. And one of the activities that I use with my graduate students Una de las actividades que yo uso con mis estudiantes graduados is to ask them to interview a family es pedirles que entrevisten a una familia and then write up a summary of the interview, y escriban un resumen de la entrevista, but also share the transcript with me. pero también compartillen toda la entrevista con Merlin. So what I want to look at is whether or not the student can tell the family story from the family perspective. Porque lo que me interesa ver es el estudiante es capaz de transmitir la historia de la familia de la forma, sobre la perspectiva de la familia. Whether or not the student has really looked. Si de verdad el estudiante fue capaz de mirar. Sometimes we have to say we're sorry. Algunas veces vamos a tener que saber pedir disculpa. Sometimes we have to admit to families that we hurt them. Y algunas veces podemos tener que admitir que les magoamos. Our job is to build a deep relationship of trust and respect. Nuestro papel es construir una relación fuerte de confianza, where we can forgive each other. donde podemos perdonarnos de ambas partes. Share everything. Partilla todo. This is part of the participatory practices. Esto tiene que ver con las prácticas participativas. And really, if I can describe family-centered practices in one way, Si yo pudiera describir las prácticas centradas en la familia de una única forma,
It's not this with the professional up here and the family down here. No es la situación donde está el profesional aquí y la familia aquí. And it's not this with the family up here and the professional down here. Y también no es el que la familia está aquí y el profesional aquí. It's this, Es esto. which is very hard work, but that's participatory practices. Y esto es muy complejo, exige un trabajo complejo que es de la práctica participativas. But science tells us that professionals control information. Pero la investigación nos dice que los profesionales controlan la información. We are the ones who decide what and when to tell families. Nosotros muchas veces somos nosotros que decidimos lo que vamos a contar, a decir a las familias y lo que no lo vamos a decir. So even my own staff sometimes will say, oh, the family isn't ready for that. Muchas veces las personas que trabajan conmigo, los profesionales que trabajan conmigo, dicen, oh, yo creo que la familia no está preparada para escuchar esto. And I say, how do you know? Did you ask them? Y yo siempre les contesto, ¿cómo sabes? ¿Les preguntaste? Sometimes we control information because we're scared and we're not ready. Algunas veces controlamos la información porque tenemos nosotros un poco de miedo y no preguntamos. So live a balanced life. Vive una vida en equilibrio. You can just read it in Spanish. Okay, aprende un poco y piensa un poco. Dibuja y pinta. Canta y baila. Juega y trabaja. Un poco cada día. Our job is to involve families in making choices Nuestro trabajo es envolver las familias para hacer escojas that strengthen child, parent, and family functioning. que refuercen el funcionamiento de la familia, de los padres y del niño. I have been teaching the families course with Anna this week in Braga. Yo esta semana estuve enseñando el curso de familias en mi programa de maestrado en Braga. And one of the activities, I have students in teams build a tower out of spaghetti and marshmallows. Y una de las actividades que yo hago con los estudiantes es construir una torre con spaghetti y marshmallows. And after 5 minutes, I say, you have to let go. Y después de 5 minutos, yo digo a los estudiantes que ellos tienen que dejar la torre, no la pueden asegurar. And sometimes the towers remain standing, Y algunas veces las torres consiguen asegurarse and sometimes, y otras veces toman. but our job is to leave the family standing when they leave us. Pero nuestro papel como profesionales en atención temprana es que las torres se queden firmes cuando nosotros profesionales ya no estamos en las vidas de las familias. Because we are like sprinters, Porque nosotros somos como los que corren el sprint, but the families are the marathon runners. pero las familias son las que corren la maratona. So that leads us to capacity building. Y eso nos conduce al tercer tema, que es la construcción de la capacidad para las familias. Where families are confident that they can figure out how to get what they need. Donde las familias tienen que estar confiantes que ellas son capaces de conseguir lo que quieren para seguir su camino. That they can solve difficult problems. Que pueden resolver problemas complejos. They have the resources to deal with whatever comes along. Y ellas tienen recursos o pueden tener recursos para resolver sus necesidades. So here are 4 simple rules we need to remember. Y aquí está otra regla importante que tenemos que recordarnos. Put things back where you found them. Arruma, ¿se dice arruma? Pues pone las cosas en el lugar cierto cuando termines de jugar. Early intervention is not about fixing families. La atención temprana no es para concertar las familias Or making them what we want them to be. o ser aquilo que nosotros queremos que ellos sean. Our job is to make the journey with the families. Nuestro trabajo es hacer el camino con las familias, To travel with them along the way and support them. caminar en su jornada y apoyarlas en esa jornada. Be aware of wonder.
Estar atento a las maravillas. Above all, early intervention is based on strengths. Antes de más, la atención temprana debe ser basada en los puntos fuertes. It is important for us to identify family strengths so we can build on what they know. Y es importante identificarnos cuáles son los puentes fuertes de la familia para nos basarnos en lo que y empezar a trabajar con lo que ellas son capaces de hacer, lo que ellas son buenas haciendo. And so I show this picture to the students. Entonces yo siempre muestro esta imagen a los estudiantes And often the first response is, oh my goodness. y la primera reacción muchas veces es, oh meu Dios. And I challenge them, who can come up with the longest list of strengths? Y yo los desafío para que me identifiquen un número de puntos fuertes acá, en esta familia. It's a very different way of looking at families. Es una forma muy distinta de mirar a las familias. Cookies and milk are good for you. Cookies, galletas y leite son buenos para ti. So how families come to see themselves, Como las familias se ven a sí propias, their child and their future, su hijo y su futuro, depends in part on us. depende mucho de nosotros también. Our attitudes, our words, our actions. Nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones. So how do we give families cookies and milk? How do we strengthen them? ¿Cómo damos a las familias leche y galletas? ¿Cómo las reforzamos en sus competencias? Don't take things that aren't yours. No roban las cosas que no son vuestras. So in this way of interacting with families, En esta forma de interagir con las familias, families have relationship rights. las familias tienen derechos en la relación. The right to have strong feelings. El derecho de sentir emociones intensas. The right to look for information, sometimes get another opinion. El derecho de procurar otra opinión. The right to continue trying, El derecho de continuar a tentar. and sometimes the right to stop trying. Y otras veces el derecho de desistir. The right to privacy. El derecho a su privacidad. We have to remember that we are a guest in the family's home, Tenemos que acordarnos que nosotros somos invitados en la casa de la familia in the family's life. y en la vida de la familia. The right to be a family. El derecho de ser una familia. Their life is very complex. It is more than just focusing on the child. Sus vidas son muy complejas y muchas veces son más que focarse únicamente en ese niño o en esa niña. The right sometimes not to be enthusiastic. El derecho de algunas veces no ser entusiastas. I have had families tell me, Yo tengo familias que me dicen muchas veces, oh, when the early interventionist comes to my home, I think I must always be happy. Cuando viene la gente del equipo a mi casa, yo siempre tengo que estar muy sorridente, muy simpática. Because I want them to think I'm a good mother. Porque yo quiero que piensen que yo soy una buena madre. The right to be annoyed with their child. El derecho de se sentir cansadas de su niño. Children with disabilities are children. Los niños con discapacidad son niños. The right to free time. El derecho de tener tiempo libre. The right to be the expert on their child. El derecho de ser quien mejor conoce al niño. The right to set limits. El derecho de establecer los límites. And above all, what we must never take from families Y encima de todo, lo que nosotros no podemos tirar de las familias is their dignity. es su dignidad. So I would like to close with a short story. Yo voy a cerrar con una historia muy pequeña. And I heard this story at a conference like this. Y yo escuché esta historia en una conferencia como esta. And this is a story about a graduate student who was learning early intervention. Y es una historia de una alumna de graduación que estaba... In early intervention. Una estudiante graduada de atención temprana. And she was going with two of her professors to visit a family for the first time. Y ella iba con sus profesores visitar
visitar una familia por la primera vez. And the professors knew the family, but the student had not met her. Y los profesores conocían la familia, pero la alumna no conocía la familia. And the student heard many things about this mother, Y la estudiante escuchó muchas historias acerca de esta madre, but she really didn't know what to expect. pero ella no sabía lo que esperar. So the professors and the student walked up to the mother's door, Entonces aproximaronse de la puerta de la casa de esta madre y batieron la puerta. the door swung open, La puerta se abrió but no one was there. y no estaba nadie. The mother was hiding behind the door. La madre estaba detrás de la puerta. The two professors walked immediately and sat down on the couch. Los profesores entraron y se sentaron en el sofá. The student didn't know what to do, Y la estudiante no sabía qué hacer. so she looked around the door at the mother, Y entonces ella vio que la madre estaba detrás de la puerta and she said something very simple. y ella dijo algo muy simple. Where would you like me to sit? ¿Dónde quiere usted que me siente? That was a family-centered moment. Y eso fue un momento centrado en la familia. And the student developed a wonderful relationship with this mother. Y esta estudiante desarrolló una relación muy buena con esta madre. And about 6 months later, the mother said this to the student. Y 6 meses después la madre dijo el siguiente a la estudiante. From the moment I met you, I knew you were different. Desde el momento que me encontré con usted, yo sabía que usted era diferente. So finally, when you go out into the world, Y finalmente, cuando vas para afuera, para el mundo real, watch out for traffic, tiene cuidado con el tránsito, hold hands, da la mano and stick together. y mantente junto a los otros. Gracias.